Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva clase virtual que vamos a desarrollar y en esta oportunidad vamos a trabajar con el tema de epilepsias. A este tema en algunos materiales bibliográficos los pueden encontrar como crisis convulsiva, pero vamos a hacer una pequeña diferencia o en realidad complementariedad entre ambos temas. Para empezar esta clase tenemos que definir qué es una crisis convulsiva. Una crisis convulsiva la vamos a definir como un trastorno neurológico que va a afectar el sistema nervioso central y que se va a manifestar por movimientos involuntarios. Entonces ya empezamos a visualizar que una de las manifestaciones más floridas o más llamativas de este cuadro van a ser justamente la alteración en los movimientos. Este tipo de crisis convulsiva son los trastornos más frecuentes del sistema nervioso. Como decíamos en otros temas, esta enfermedad también como otras que hemos visto son bastante democráticas porque si bien su tasa de incidencia está alrededor del 2% de la población, no va a distinguir necesariamente entre edad, raza, origen étnico para poder afectar. La complementariedad y la diferencia entre crisis convulsiva y epilepsia la vamos a llamar a que la crisis convulsiva puede ser única o puede estar mediada por algún elemento, alguna situación particular y no necesariamente el paciente porque haga una crisis convulsiva es epiléptico. El ejemplo más simple es, por ejemplo, en los niños les sube la temperatura, o sea, llegan a tener fiebre. Algunos niños pueden llegar a convulsionar por la fiebre que tienen y no por eso son epilépticos. En algunos jóvenes sobre todo, o adultos jóvenes, cuando tienen un consumo problemático de alguna sustancia, de alguna droga ilegal o incluso algún fármaco como puede ser las sales de litio, puede llegar a ser una crisis convulsiva, en este caso a causa de la sustancia. Pero si la sustancia es eliminada o controlada o regulada en el organismo, no va a volver a ser una crisis convulsiva, entonces no va a ser epiléptico. Nosotros en esta clase nos vamos a referir a la epilepsia, entonces en aquellas personas que tienen esta crisis convulsiva, pero que son 2 o más convulsiones en su vida, entonces no es que ellos no están diagnosticadas como crisis convulsiva, sino que tienen el diagnóstico de epilepsia, pensada como una entidad psicopatológica. Habiendo hecho esta aclaración, vamos a continuar. Existen diferentes posibles causas de la epilepsia. Si queremos continuar el desarrollo del tema, debemos comprender cuáles son las posibles causas de esta epilepsia. Y de manera muy similar, idéntica en realidad a lo que hemos estudiado en la clase anterior de discapacidad intelectual, vamos a agrupar las causas en causas prenatales, o sea, causas que están asociadas a los estilos de vida o a las condiciones donde se desarrolla ese feto, ese embrión y después lo que va a ser el recién nacido, y van a estar condicionadas por las conductas que pueda llegar a tener la familia, especialmente la madre. La segunda van a ser las causas perinatales, aquellas que están asociadas en torno al momento del parto, y las postnatales que están dadas a consecuencia de lo que le puede llegar a suceder al niño por las conductas del niño luego cuando ya ha nacido. Entonces estas causas prenatales, perinatales y postnatales les voy a pedir por favor que las vuelvan a reforzar desde el tema anterior de discapacidad intelectual. Esto es importante que podamos identificar las causas. ¿Por qué nos sirve enfermería? Porque muchos de los problemas, y en este caso la discapacidad intelectual y la epilepsia, pueden ser prevenidos. Pueden ser prevenidos como teniendo un embarazo saludable. ¿Y cómo podemos hacer ese seguimiento de ese embarazo saludable? A través del control prenatal. Todo lo que es la estrategia de control prenatal, aquí va a ser la estrategia, valga la redundancia, de privilegio a la hora de tener niños sanos. Ahora estamos en condiciones de poder definir qué es la epilepsia. A la epilepsia la vamos a definir como una alteración de la función bioeléctrica de las células del cerebro. Entonces pensemos cuáles son las células del cerebro, son las neuronas. Entonces la neurona va a ser la célula alterada o el conjunto de neuronas va a ser las células alteradas en esta patología. En este gráfico podemos ver que hay un signo grande de más y un signo de menos. Entonces lo que trata de representar este gráfico es la actividad bioeléctrica en nuestro cerebro. Cuando esta actividad está aumentada, está exagerada, está exacerbada, vamos a decir que el sujeto va a tener una crisis tónico-clónica o también llamada del gran mal.
que es el cuadro más florido que vamos a ver en esta clase. Y por el otro lado tenemos las crisis de ausencia, que justamente cuando la actividad bioeléctrica disminuye en ese cerebro, entonces se van a manifestar estas ausencias. Entre la crisis de ausencia y entre las crisis tónico-clónicas del gran mal, va a haber un largo camino que recorrer en esta escala y pueden haber diferentes trastornos o alteraciones bioeléctricas que las vamos a desarrollar, que corresponden a otros grados dentro de la clasificación. En este punto es importante recordar que esta alteración de la función bioeléctrica debe reunir tres características que ustedes no pueden no saber. Primero, que esta crisis es paroxística, disrítmica y crónica. Vamos a decir que es paroxística porque esta crisis tiene un comienzo y un fin breve. Vamos a decir que es disrítmica porque sin-mica ritmo, ¿sí? O sea que es una crisis sin ritmo. Y crónica en realidad porque esta patología, cuando se es diagnosticada, va a transcurrir alrededor de toda la vida del sujeto. En este punto es necesario hacer la aclaración de que existen algunos casos de niños diagnosticados con epilepsia que a medida que van creciendo y desarrollándose, su organismo parecería ser que va desarrollando los mecanismos de defensa suficiente biológicos para poder contener esta actividad bioeléctrica, y en algunos casos a medida que van creciendo van desapareciendo estos episodios epilépticos o de ausencia, que vamos a ver enseguida. Como decíamos anteriormente, ahora vamos a empezar a clasificar estas crisis epilépticas. Dependiendo del libro o el manual donde ustedes puedan tomar para estudiar este tema, puede ser que encuentren diferentes clasificaciones. Hay un montón de clasificaciones dependiendo de los autores que vayan a encontrar ustedes. En nuestro caso, nosotros la hemos decidido organizar de la manera que creemos que es más fácil y más accesible para ustedes, y la hemos agrupado en dos tipos: las crisis parciales y las crisis generalizadas. A todas estas crisis que voy a mencionar ahora, enseguida vamos a tratar de graficarlas en un video. Por ejemplo, podemos tener crisis que son del tipo parcial, las que vamos a llamar simples. Por ejemplo, cuando hay solamente una extremidad o una parte de la extremidad, puede ser un dedo, puede ser lo que se llaman algún tics con el ojo, con la boca, como vamos a ver en los ejemplos enseguida, que van a ser parciales simples porque están focalizadas y simplemente afectan una pequeña región de nuestro cuerpo. Dependiendo la zona afectada del cerebro, ustedes van a ver que en el brevario le hemos dejado un homúnculo. El homúnculo es una representación gráfica de cómo se distribuyen las diferentes zonas del cuerpo a lo largo del cerebro, y dependiendo de la región afectada se va a ver la manifestación física de los espasmos en las diferentes extremidades dependiendo del caso. Estas simples, si bien comienzan afectando una pequeña región del cerebro, en algunos casos, si la persona no tiene los mecanismos biológicos para poder contener este desequilibrio en la actividad bioeléctrica, pueden llegar a abarcar mayor región cerebral. Y en consecuencia lo que vamos a observar va a ser que esta crisis convulsiva que había empezado por una mano se puede llegar a extender a todo un brazo, y por qué no, en el peor de los casos, transformarse en una crisis generalizada. Eso va a depender de la persona o del sujeto y cómo esté cursando su cuadro patológico. En otras crisis parciales hay otras que solamente se limitan a pequeñas alteraciones sensoriales, a las que también podemos llamarla alucinaciones. Entonces esto quiere decir que el sujeto puede ver pequeños destellos que vamos a tratar de graficarlo en el video también, o también escuchar como zumbidos o timbres o algún sonido particular para el sujeto, que son ya denominados acúfenos. Entonces las crisis sensoriales van a estar manifestadas por alucinaciones, fosfenos o acúfenos. Dentro del otro grupo de crisis tenemos las crisis generalizadas, donde vamos a tener una que es la grande, digamos, la tónico-clónica, o también llamada del gran mal. Y si hay un gran mal, va a haber un pequeño mal, el petit mal, que es una traducción del francés, que son llamadas también las crisis de ausencia. También vamos a tratar de mostrar varios ejemplos de crisis de ausencia. Las mioclonías tienen que ver con la alteración de los músculos
donde hay ciertas regiones musculares, no necesariamente de las extremidades, que va a estar afectada. Y también vamos a encontrar algunos espasmos infantiles que también voy a tratar de graficarles en el video que vamos a ver a continuación. En esta clase vamos a poder ver 3 videos. El primero que les voy a mostrar solamente va a tratar de ejemplificar esto que yo les estoy tratando de decir, y yo los voy a ir orientando en el desarrollo de estos videos. Entonces ahora vamos a empezar a ver o a descubrir cómo es el curso clínico, y a medida que vamos desarrollando el curso clínico voy a ir mencionando algunos cuidados enfermeros. Si bien yo a los fines de la presentación voy a ir desarrollando curso clínico y cuidados enfermeros, les vamos a pedir por favor que ustedes sean capaces de diferenciar cuál es el curso clínico de un cuadro epiléptico y cuáles van a ser los cuidados. Acuérdense que los cuidados o actividades de enfermería van a ser aquellas actividades que van a ser concretas, puntuales y situadas cuando desarrollamos el tema, ¿sí? Bien, comenzamos. Este video que les voy a presentar a continuación no es de mi autoría, sino solamente lo que hice yo fue recopilarlos en esta edición para poder mostrárselo y presentárselo a ustedes. En este primer video podemos ver a esta joven cómo está teniendo diferentes crisis parciales, en este caso movimientos involuntarios en una extremidad. Traten de mirarla con empatía ustedes y sentirse en la piel del otro cómo será tener esta enfermedad. En este segundo ejemplo también vemos otros movimientos involuntarios como pueden ser diferentes tics. En esta representación aparentemente pierde la conciencia, pero en algunas situaciones no necesariamente lo va a hacer. Acá tenemos lo que se llaman algunos espasmos infantiles. En esta representación se tratan de mostrar las alucinaciones, en este caso los fosfenos o los acúfenos que yo les decía hace rato. Yo les propongo que hagan un ejercicio muy breve, que por un par de minutos cierren fuertemente los ojos y luego los abran. Van a ver ustedes diferentes como chispazos o luces, que van a empezar a ver pequeños destellos. Entonces estos pequeños destellos que estamos viendo nosotros van a ser realmente los fosfenos, y en esta parte de los videos vamos a empezar a ver aquellas crisis generalizadas. Estamos empezando a ver una crisis de ausencia donde la persona en este caso está haciendo una actividad y de pronto deja de hacerla, digamos, se desconecta de esa actividad, parecería que pierde la conciencia, y luego vuelve a la actividad tal cual como si no hubiese pasado absolutamente nada. Recordemos que todas las crisis de ausencia generalizadas van a cursar con amnesia. Como ustedes ven, las crisis duran segundos. En este ejemplo del niño se pueden ver claramente, presten atención a los párpados, a la boca, que son muy característicos de estas crisis de ausencia y se ven perfectamente acá. Van a ver cuando termina la crisis, el niño continúa haciendo lo que estaba haciendo sin percatarse de lo que ha sucedido. Y en este caso ya estamos viendo un paciente con una crisis generalizada tónico-clónico del gran mal. En este caso se observa ya que seguramente es un paciente ya diagnosticado de manera crónica, ya que se le están aplicando algunos cuidados, ya que está en un entorno de seguridad, en posición de seguridad. Pero me gustaría que ustedes empiecen a observar la clínica. Van a ver que va a empezar a cursar con apnea, se va a poner azul, y todo esto ya lo vamos a tratar de explicar seguidamente. Presten atención a la cialorrea que tiene el paciente. Y que luego de finalizada la crisis empieza de nuevo a tomar color, hay una pérdida de la conciencia. Aquí tenemos otro paciente ya.
presten atención ustedes que tratan de no sujetarlo al paciente, tiene los cordones de la zapatilla sueltos y lo dejan básicamente que el curso de la crisis se desarrolle. Entonces vamos a empezar a comprender algunas de las cosas que vimos. Lo que voy a desarrollar a continuación solamente me voy a limitar a la crisis de gran mal, al ser esta la más florida, la más llamativa y la que requiere mayores cuidados. Desde la mirada de la cátedra de que si nosotros sabemos atender el curso más complicado que es este del gran mal, se supone que los colores, los tonos de grises, nos va a ser mucho más fácil poder manejarlos. Eso en teoría. A modo didáctico, o sea, solo para que podamos comprender y estudiarla, la hemos agrupado nosotros en 3 momentos. El momento precrítico, el periodo crítico y el momento postcrítico. El periodo precrítico también es llamado periodo áurico o también llamado periodo prodrómico. Tanto un aura como un pródromo son aquellas manifestaciones que va a tener el paciente y que van a anteceder a la crisis. Y para cada paciente o para cada sujeto de atención, estas auras o estos pródromos van a ser particulares. Entonces vamos a tratar de explicarlos. Los primeros, lo más característico o lo más frecuente que podemos encontrar es que el sujeto va a tener alucinaciones, que se van a tomar formas principalmente de fosfenos o acúfenos. Fosfeno tiene que ver con la alteración en la vista, estas chispitas que yo les decía hace rato. Pueden ver acúfeno, escuchar sonidos, zumbidos, timbres que van a ser característicos para esta persona. El sujeto puede sentirse mal, puede sentirse confuso, puede sentirse mareado, en algunos casos pueden sentirse como entumecido, puede tener otras manifestaciones que sean particulares para él, pueden haber desórdenes del tipo emocional, pero por lo general el paciente no va a tener todas estas manifestaciones juntas, sino que dependiendo del paciente, y aquí entra un cuidado de enfermería importante, es que junto con el paciente, junto con las familias o el allegado que tengamos, lo primero que tenemos que tratar de hacer es tratar de identificar cuáles son las auras que va a manifestar este paciente. ¿Por qué? Porque junto con él yo debo tratar de descubrirlas para poder determinar a lo largo del tiempo si estas auras son inmediatas o son mediatas. ¿Esto qué quiere decir? Si el sujeto puede valorar que sintió estos fosfenos e inmediatamente sucedió la crisis, entonces significa que yo debo educar al paciente, que si vuelve a tener estos fosfenos o estos acúfenos o estos mareos asociados, entonces él debe buscar una posición de seguridad porque es inminente que la crisis va a llegar. Entonces debemos favorecer el cuidado de esta persona. Y en algunos casos las auras pueden ser mediatas, pueden variar de minutos a días, a horas, dependiendo hasta que se manifiesta la crisis. Entonces, si el sujeto sabe que tiene una aura alejada, va a tener que tener las recomendaciones, tal vez ese día decidir no ir a trabajar si es que puede, o en todo caso dar avisos a las personas que van a estar cerca de él para que comprendan y enseñarles, por qué no, qué es lo que deben hacer si él llega a tener una crisis de este tipo. Luego de que han pasado el momento precrítico, va a venir, como decíamos, necesariamente la fase crítica. Una vez que la crisis comienza, no la vamos a poder detener, así que vamos a tener que favorecer en curso de este momento. ¿Para qué? Para que pueda finalizar y se pueda recuperar el paciente. Lo primero que va a pasar en este momento es que el sujeto va a tener una pérdida de la conciencia. Recordemos que al estar alterada la actividad bioeléctrica del cerebro, lo primero que se va a perder va a ser la conciencia. Por eso el sujeto no va a recordar nada.
Y esto también acá viene un cuidado que en algunos casos, sobre todo en el Hospital de Salud Mental Dr. Miguel Ragone, hay algunos pacientes que pueden querer llamar la atención o son pacientes histriónicos, pacientes que actúan en diferentes situaciones y pueden simular una crisis convulsiva. Entonces, si vos le preguntás a este paciente qué es lo que le pasó durante la crisis si él relata, me dejaron tirado, nadie vino, o viniste vos, me ayudaste, me hiciste lo otro, entonces nos podemos dar cuenta que el sujeto nos está mintiendo, porque el curso clínico de la enfermedad nos dice que el sujeto con epilepsia pierde la conciencia. Por eso, a consecuencia de esta pérdida de la conciencia, va a tener una caída brusca al piso o donde esté. Como veían en los ejemplos, si tuvo una aura inmediata y tuvo tiempo, pudo haberse acostado en un sillón cómodo o en una cama amplia donde pueda tener con mayor seguridad su periodo crítico. Luego de esta caída brusca va a haber un grito epiléptico. Recordemos que nosotros poseemos una gran cantidad de músculos y esto no debemos olvidarlo, porque muchas de las manifestaciones que vamos a ver están asociadas a la actividad muscular. Por ejemplo, al cierre abrupto de la glotis, que va a producir un fenómeno, ¿sí?, que se va a denominar grito epiléptico, que es un grito bastante agudo que el sujeto pega cuando cae, ¿sí?, pero se debe al cierre de la glotis. La lengua se va a retraer, se va a replegar, se va a ir hacia atrás y va a volver, porque la lengua también es un músculo, ¿sí? Este movimiento de ir y volver, como veíamos en el video anteriormente, va a producir espuma, que la saliva se haga profusa, que haya mayor cantidad de salivación por un lado, y por el otro lado, al estar replegándose una y otra vez la lengua, va a producir ese fenómeno de espuma, que es muy característico del paciente epiléptico. El sujeto se va a arquear la espalda. En este momento puede o no haber incontinencia. Recordemos que también tenemos músculos tanto en intestino como en vejiga que pueden accionarse. Los esfínteres también son músculos que pueden relajarse, y entonces puede haber pérdida de orina, puede haber pérdida de materia fecal. Entonces eso también nos va a servir para pensar los cuidados en la etapa postcrítica. Entonces va a haber una rigidez a partir de los fenómenos, y acá vamos a tener que descubrir que hay dos tipos de fenómenos. Por eso se llama crisis de gran mal, o también llamada generalizada y tónico y clónica. Vamos a llamar que el fenómeno tónico va a ser el fenómeno activo con gasto de energía, donde todos los músculos del cuerpo de la persona se van a contraer con fuerza. Por eso vamos a ver esta espalda arqueada, vamos a ver esta rigidez, que es por la tonicidad que van a tener los músculos. Por eso su primer nombre, que es una crisis tónica. Luego, a causa de este movimiento activo con gasto de energía que decíamos, va a pasar un periodo de relajación, o sea, donde los músculos se van a relajar, que es un fenómeno pasivo sin gasto de energía. Y luego esto se va a volver a repetir. Entonces, cuando hablamos de la repetición, estamos hablando de la clonicidad. Si nosotros pensamos que es la palabra clon, pensemos que es algo repetido, idéntico al anterior, ¿sí? Aunque acá en este sentido no va a ser idéntico, pero sí se va a repetir. Entonces va a haber movimientos tónicos de tonicidad, de endurecimiento, ¿sí?, de contracción de los músculos y de relajación. Y este movimiento se va a repetir una y otra vez durante toda la crisis. Generalmente la crisis puede durar minutos, segundos en algunos casos, y cuando hablamos que la crisis dura 3 minutos ya nos vamos a preocupar, máximo 5, si pasa más de 5 minutos tenemos que llamar ya al servicio de salud para la atención del paciente. Siempre y cuando, si el paciente ya sabe que es epiléptico, si es la primera vez que él convulsiona, entonces sí vamos a llamar en primera instancia. Por eso es importante que ustedes puedan situarse en la realidad de esta persona y en el momento donde van a trabajar con él. Todo esto vamos a tener tiempo para poder procesarlo. Como decíamos hace rato, van a haber otros fenómenos que nos van a llamar la atención. Estos movimientos espasmódicos, que era lo que decíamos nosotros, clónicos, esta salivación profusa que va a haber en la lengua que veíamos hace rato, va a tomar forma de cialorrea. Los párpados al estar rodeados, al ser músculos también, se van a abrir y se van a cerrar, se van a contraer. Por eso van a ver unos ojos que se dicen parpadeantes.
Y aquí es importante también recordar que el diafragma es un músculo importante, si no es el más importante, en la respiración. Y al ser un músculo también va a ser sometido justamente a esta tonicidad y clonicidad. Entonces, ¿qué es lo que va a producir clínicamente? Que el paciente no pueda respirar, y esto va a ser lo más peligroso en el curso clínico de la enfermedad, que el sujeto cursa con periodo de apnea. Entonces, si la crisis dura 1 minuto, significa que es 1 minuto que el paciente no pudo ventilarse. Si cursa con 3 minutos, significan 3 minutos que el paciente no respiró, no ventiló, y por ende ese cerebro estuvo 3 minutos sin recibir oxígeno. Y así mientras se sostenga. Por eso es importante controlar el tiempo que dura la crisis. Como consecuencia de esta alteración en el movimiento de este músculo del diafragma, el sujeto va a tener una apnea, y esta apnea lo va a llevar a ese color, a esa coloración azulina que va a tener, que va a ser por la hipoxia, por este periodo que dure la crisis, ya que no va a tener una ventilación adecuada de aire. En este momento, como decíamos hace rato, todos los músculos se van a cerrar y se van a contraer y relajar rápidamente. No se nos puede llegar a ocurrir, por ejemplo, introducir algo en la boca para poder sacarlo. Por favor, eso revisen en algunos textos, sobre todo algunos textos viejos. Antes se recomendaba usar un mordillo para colocarlo en la boca, incluso para evitar que el sujeto pierda alguna pieza dental. Pero ahora ya directamente se recomienda no extraer nada de boca mientras dure la crisis. Entonces, ¿cuáles van a ser algunos cuidados que podemos llegar a tener en esta etapa? Posición de seguridad, vamos a tener que lateralizarlo al paciente para favorecer el drenaje natural, por ejemplo, de la cialorrea, para evitar la broncoaspiración del sujeto. Si es que en esta posición pueden llegar a salir algún elemento extraño que pueda tener el sujeto, como sobre todo acá en nuestra región del norte, la coca o algún elemento como puede ser algún chupetín o algún chicle, en esta posición con suerte puede salir, pero no vamos a intentar sacarlo, ¿sí? Luego debemos controlar el tiempo que va a durar el periodo de crisis. Vamos a tener que, en la medida de lo posible, solamente sujetar la cabeza. La única excepción de poder sujetar va a ser la cabeza, y lo podemos almohadillar, y lo vamos a almohadillar con lo que podamos y con lo que tengamos a mano, siempre y cuando esto no sea peligroso. Por ejemplo, podemos sacarnos la campera si es que la tenemos, o podemos utilizar algún tipo de calzado, pero fijándonos que el calzado, por ejemplo, si mi calzado en mis zapatos tiene hebillas, yo no voy a poner mis hebillas abajo de su cabeza porque le estoy generando un riesgo mayor de daño. Entonces, yo debo almohadillar en la medida de lo posible con lo que tenga para disminuir el riesgo de lesión. Debo dejar que el sujeto convulsione, ya que esta actividad bioeléctrica debe descargarse para que me puedan comprender, pueda terminar, y luego el paciente se va a empezar a despertar. Recordemos nuevamente que esta crisis va a durar minutos y segundos. Mucho tiempo más para hacer otras cosas, no vamos a contar con más tiempo. Otra cosa importante acá, que en la medida de lo posible vamos a tener, respetando la intimidad del paciente, poder aflojar algo que pueda llegar a dificultar la respiración, como puede ser corbata si es varón, o si tiene alguna bufanda que puede estar ajustada, en algunos casos cinturones, sostén en las mujeres. Podemos tratar de aflojar a fin de favorecer también la recuperación en la medida de lo posible. A lo largo de los videos que vienen vamos a empezar también a vislumbrar otros cuidados que podemos llegar a tener en esta etapa. La poscrítica. En la etapa poscrítica significa que la crisis ha pasado estos 2 o 3 minutos. Entonces acá lo importante es que el sujeto va a quedar con somnolencia, o sea, no va a estar del todo consciente, sino que se va recuperando lentamente. Como habíamos dicho, es una etapa donde el sujeto hay gran movimiento muscular, gran tensión del organismo, entonces el sujeto va a estar agitado, va a estar cansado por esta gran actividad física que ha tenido su organismo. Entonces puede haber obviamente una fatiga muscular, puede estar exhausto, puede haber mareo. Yo no lo puedo parar al sujeto inmediatamente que terminó la crisis, sino en lo medida de lo posible pararlo o sentarlo en la cama, o sentarlo en un sillón, o sentarlo en la vereda o donde esté,
dejarlo sentado en un lugar cómodo, lejos o tratando de disminuir en la medida de lo posible algunos entornos, algunos estímulos que vengan del medio ambiente, como pueden ser la luz del sol, como pueden ser los ruidos, ya que esos pueden ser estímulos para desencadenar nuevamente otra crisis. En este periodo, como el sujeto está con somnolencia, no le debo dar nada por boca, por más que él me lo pida. No debo dar nada por boca hasta no estar seguro que el sujeto ha recuperado plenamente su conciencia. ¿Qué va a suceder con él al cabo del tiempo? Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer también aquí? Es valorar el estado en el que quedó el sujeto. Puede haber una pérdida de alguna pieza dental, puede haber alguna lesión si se golpeó la cabeza cuando cayó, puede o no haber pérdida de control de los esfínteres, entonces voy a tener que mantener su intimidad, favorecer el autocuidado en la medida de lo posible. Si esto sucedió en la calle, entonces vamos a tener que facilitarle un baño próximo para que pueda higienizarse si lo necesita y dejarlo en condiciones, ¿sí?, para que él pueda continuar dependiendo la situación y dependiendo el caso, obviamente. Bien, en esta etapa vamos a continuar y esto los invito a ustedes a que puedan analizar críticamente el siguiente video que vamos a ver. El siguiente video es un breve video del Dr. Biela, que él es de aquí, de la provincia de Salta, así que ustedes seguramente lo deben conocer. Y lo vamos a criticar en el buen sentido, en el sentido de que ustedes van a observar el video, van a contrastar lo que yo les acabo de decir en las diapositivas anteriores y quiero que observen críticamente lo que pasa. Recordemos que esta es una situación actuada, recordemos que la persona que tiene la crisis convulsiva en este video es una actriz, así que con todas esas advertencias vamos a mirar este video y vamos a ver lo ficticio, pero ustedes pueden ver críticamente el video para poder analizar cómo suceden las crisis. Es a modo solamente ilustrativo. ¿Qué pasó acá en el Parque San Martín? Y bueno, varias señoras se desmayan porque tienen el problema de la epilepsia. Caen al piso y uno no sabe qué hacer. Hasta que llega la ambulancia. No sabemos qué hacer. Bueno, vamos a hacer algo al respecto. Ha perdido el conocimiento, pero tiene movimientos de los brazos y de la cara. Esto es un cuadro típico de una convulsión. Lo primero que tenemos que hacer es poner las rodillas detrás de la cabeza para evitar que se golpee. Giramos levemente la cabeza para este lado, por las dudas tiende a vomitar y a broncoaspirarse. Y así la vamos a sujetar no más de 1 a 2 o 3 minutos máximo, que va a ceder la convulsión. Cuando la convulsión pasa, la paciente quiere pararse y esto no lo vamos a permitir. No, por favor, quédese acostadita, quédese acostadita. ¿Cómo te llamas? ¿Qué edad tienes? Cuando hay una convulsión, la parte derecha del cerebro y la parte de la izquierda no actúan como corresponde y esto hace que la persona no piense y no sienta. ¿Cómo te llamas? María, María, ¿cuántos años tenés? 55. ¿Cómo estás, María? ¿Un poco mejor? Sí. A ver, tratemos de sentarnos, María, despacio. ¿Tenés chicos, María? Sí, ¿Cuántos chicos? 1. ¿Tenés algún problema de epilepsia? ¿Estás tomando algún remedio para algo? Sí. ¿Y hoy lo tomaste? No, me olvidé. Te olvidaste de tomarlo. Bueno, este tipo de emergencias no requiere la asistencia inmediata de un servicio de urgencias o de ambulancia, porque al volver a ingerir los comprimidos, este cuadro ha pasado. ¿Tiene los comprimidos acá? Sí. Bueno, vamos a pedir un vaso de agua para recuperarte. No olvidemos que jamás hay que introducir nada en la boca de una persona con convulsiones. Luego de ver el video, les dejo que ustedes puedan analizar, sacar sus propias conclusiones. Y aquí les voy a recomendar o darle algunas pautas para los sí y los no que se debe hacer en una crisis convulsiva. Principalmente lo que sí se debe hacer es alejar a las personas. Muchas veces porque no comprendemos o no sabemos lo que le está pasando a la persona, queremos ir a sujetarlo, queremos ir a agarrarlo, pobrecito que no tiemble, que no convulsione. Pero en realidad lo que tenemos que hacer, como si nosotros seríamos los enfermeros que lo vamos a atender, el primer cuidado va a ser alejar a los pacientes, que a veces por querer ayudar pueden llegar a estorbar y sobre todo si cursa con apnea, como decíamos, en determinados espacios pueden llegar a dificultar inclusive la respiración del sujeto una vez que finalice la crisis.
Vamos a alejar elementos que pueden llegar a ser peligrosos, en algunos casos pueden ser silla, en algunos casos dependiendo del sujeto, donde se moviliza, por ejemplo si es carnicero y la crisis convulsiva le dio en su local donde él está trabajando, vamos a alejar cuchillos o cualquier otro elemento, o si es un compañero enfermero vamos a alejar todos aquellos elementos que pueden servir para hacerse daño. Otra cosa que debo hacer es controlar el tiempo que va a durar la crisis epiléptica. Debía almohadillar en la medida de lo posible la cabeza. Puedo sujetar la cabeza, va a ser la única excepción que podemos llegar a tener, y debemos dejar que la crisis curse. Podemos lateralizar al paciente. Tratemos de hablar muy poco con el paciente, acuérdense que está nubilado, y en la medida de lo posible dejarlo descansar para que se pueda reponer. Si es necesario y si valoramos que la crisis continúa, o que si el sujeto no mejora, o que si tiene una crisis y vuelve a tener otra al poco tiempo, entonces ahí ya estamos frente a otra situación y debemos llamar al sistema de salud. Debemos preguntarle sin invadir cómo se siente el paciente, qué síntomas tiene, cómo se siente, si sabe si está ubicado en tiempo, espacio, persona, y en qué condiciones está para poder continuar en el caso de que sea un paciente crónico, o si necesita algún otro cuidado. Debemos ofrecer nuestros cuidados, pero no debemos obligarlos, no debemos imponerlos. Lo que no debemos hacer, obviamente lo que no tenemos que hacer, es asustarnos frente a esta situación, porque a veces pueden surgir, sobre todo si no tenemos el conocimiento, gran ansiedad en las personas que están alrededor. Tampoco jamás lo que debemos hacer, como dijimos varias veces, es tratar de sujetar al paciente para que no tenga la crisis. Justamente hay que dejarlo que tenga la crisis. Y obviamente también no meter nada por boca, no tratar de introducir nada por boca o sacar algo de la boca, porque en el peor de los casos nos podemos quedar nosotros sin los dedos. Bien, a modo de presentación de un marco conceptual simple y concreto, esta es la clase de epilepsias. Queríamos hacer una breve introducción, y en este sentido los voy a invitar a que vean, porque yo les dije cuando desarrollaba la clase que íbamos a ver 3 videos. Se trata de una fundación española de Andalucía, del sur de España, que ellos muestran cómo pueden llegar a cuidar al paciente cuando tiene una crisis en la vía pública. Los invito, ya que algunas preguntas del cuestionario van a ser orientadas hacia este tercer video, comparándolos con lo que el curso clínico que les mostré y con el video del Dr. Biela. La epilepsia es una enfermedad neurológica que se produce cuando la conexión entre neuronas se realiza de forma incorrecta e interrumpe las funciones normales del cerebro. Es la enfermedad neurológica más antigua de la humanidad y, a pesar de ello, es de las más desconocidas. La padece un 2% de la población, unas 80.000 personas en Andalucía y unas 400.000 en España. Siempre rodeada de misterio y temor, supersticiones y prejuicios, su estigma se ha arrastrado hasta la actualidad, aunque solo se trata de una enfermedad neurológica crónica de las más frecuentes e invalidantes. La epilepsia se presenta siempre de forma imprevista y puede revestir múltiples síntomas. Algunas crisis duran segundos y apenas se aprecian, como las ausencias, el ataque de risa o el pensamiento forzado. Pero las más graves y aparatosas son las crisis convulsivas con caída del enfermo de forma fulminante, pérdida de conocimiento y secreciones por la boca. Por ello, cuando se produce una crisis, hay que saber cómo actuar para no dañar a la persona. Lo colocaremos de lado, en posición de seguridad. Si no fuera posible, al menos giraremos la cabeza para evitar que se atragante o se ahogue. No colocar nunca objetos en la boca. Conservar la calma y tranquilizar a los presentes. Impedir la aglomeración de gente alrededor. Las acciones de socorro deben ser dirigidas por una sola persona. Retirar los objetos o muebles cercanos con los que pueda lesionarse.
Proteger la cabeza colocando algún objeto blando debajo, abrigo, chaqueta, bolso. No sujetar los movimientos compulsivos, no se pueden parar y podemos dañar a la persona. Retirar los elementos que le puedan molestar o presionar. Mirar el reloj y mantener la vigilancia. Si la crisis no supera los 5 minutos, no es necesario llamar a emergencias. No intentar trasladarlo a otro lugar. Una vez finalizada la crisis, ayudarlo a incorporarse sin ponerlo de pie hasta que esté recuperado completamente. No darle agua ni alimentos hasta que esté completamente bien. Una vez concluida la crisis, comprobar que la persona va recuperándose. Vigilar cómo va saliendo de la confusión y evitar movimientos bruscos. Preguntarle si está consciente, quién es y a quién llamar, porque hay que ofrecerle ayuda, pero no imponérsela. La crisis de epilepsia ha pasado. Vuelve la normalidad. Recuerde: colocar a la persona en posición de seguridad, mantener la calma y dejar espacio libre alrededor, retirar los objetos o muebles cercanos con los que pueda lesionarse, proteger la cabeza con algún objeto blando debajo, retirar los elementos que le puedan molestar, controlar el tiempo de la crisis, comprobar que esté consciente y recuperado. Recuerde lo que no debe hacer. No introducir nada en la boca para evitar mordeduras en la lengua. Puede partirle las mandíbulas o los dientes y hacer que se asfixie. No impedir las convulsiones, porque puede causarle lesiones. Cuando comienza la crisis, no es posible detener la convulsión. No intente mover a la persona mientras está convulsionando. No le dé nada de beber ni de comer hasta que estemos seguros de que está recuperado completamente. Actualice su información sobre la epilepsia. Actúe como le hemos mostrado. Es una recomendación de Ápice. Así que bueno, espero que les haya gustado esta clase y nos vemos en la próxima. Hasta luego.